Muy, pero muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en un nuevo programa de la radio Soyjar, la radio de la Fundación del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Bueno, en esta nueva edición, en este 2023, venimos con un montón de energías renovadísimas y un montón de ideas y temáticas que esperemos que les gusten un montón. Para empezar este programa, justamente quiero presentar dos cosas. Primero, que la temática del programa va a ser los comienzos. Este año vamos a tener programas por temáticas. Y la idea es que a lo largo de todo el año hablemos de distintos tópicos que podemos desarrollar y que enlazar perfectamente con la música, que es algo que nos trasciende a la perfección y por supuesto con todo lo que tiene que ver con los referentes, con cada orquesta, con cada banda, con cada núcleo del país con el que la Fundación Soyjar trabaja. Y lo otro que quiero presentar es a mi compañera Dafne Testemal, que viene de un país muy conocido a nivel mundial, un país europeo, pero quiero que ella se presente. Bienvenida, Dafne. Gracias, Juani. Buenas tardes a todos y todas. Entonces, yo sí soy Dafne y soy francesa, como se puede escuchar, capaz, y acabo de llegar a Argentina el mes pasado para trabajar con la Orquesta de Escuela y la Fundación Soyjar y conocer un poco lo que sucede en esta orquesta y en el programa de Sistema de Orquestas. Bueno, es una felicidad tener a Dafne acá, quiero que sepan, porque trabaja súper bien y además tiene toda la onda del mundo. Por eso también aproveché y la invité acá a la radio porque no podía ser de otra manera. Bueno, para comenzar justamente queremos hablar propiamente de los comienzos, pero no de los comienzos como fue del Génesis, que es el comienzo del universo, ¿no? De todo lo previo a cómo lo conocemos, que aparece como en el primer libro de la Torá. No vamos a hablar de eso, ni tampoco vamos a hablar de la filosofía griega de Tales de Mileto, ni nada por el estilo, sino de los comienzos que nos tocan más de cerca, como puede ser los comienzos de Soyjar, los comienzos de algunos compositores que vamos a estar compartiendo. Y es muy interesante porque a raíz de los comienzos es cuando más entusiasmo sentimos. Es cuando las cosas empiezan a nacer, tenemos unas ganas siempre muy fuertes de avanzar. A veces también tenemos mucho miedo porque el comienzo lo que propone también es la incertidumbre. Casi nunca sabemos lo que viene después. A veces nos podemos imaginar, bueno, después más tarde tengo una clase, después más tarde tengo un ensayo, pero no sabemos cómo va a suceder. Y el comienzo de las cosas, por ejemplo, de este programa, nos llena de entusiasmo y un poco también de nervios quizás, porque no sabemos cómo va a resultar, pero le ponemos toda la onda y esperemos que salga súper bien. Y justamente hoy es el primer programa de la Fundación del Sistema en Argentina y tenemos un montón de, como mencionaba antes, ideas para desarrollar, que vamos a estar hablando de las festividades, vamos a estar hablando de la naturaleza, vamos a estar hablando de los animales, bueno, de un millón de cosas. Pero bueno, vamos de a poco. El comienzo de Soyjar de alguna manera surgió en el año 2005 a raíz del maestro José Antonio Abreu. Es el maestro líder, el creador del sistema líder a nivel mundial, el sistema venezolano. Vos lo conocés, ¿no es cierto? Claro, es un divino para todo el mundo entero. Miren, fíjense que incluso desde Francia es un sistema que todo el mundo lo conoce y que se ha desarrollado un montón y ha llegado lejísimo por toda la trascendencia y todo el peso que tiene. ¿Qué sabes vos del sistema venezolano? Del sistema venezolano. Sí. Bueno, para resumir, el sistema se creó en el año 1975, ¿no? Por iniciativa de este maestro, que era también economista y político, y también músico al mismo tiempo. Tenía un poco los dos lados, y decidió crear ese sistema de orquestas para incluir a los jóvenes en situaciones un poco difíciles de vulnerabilidad social o de cualquier problema, y sacarlos un poco de estos problemas, prestando los instrumentos y dando clases colectivas para formar un grupo social. Y de ahí nació un sistema grandísimo que ahora creo que cada venezolano conoce ese programa, y se exportó poco a poco en varios países, como en España, por ejemplo, donde yo pude trabajar, o en Argentina, en el 2005, que se creó la Fundación Soyjar. Precisamente, justo, gracias Dafne por esto. Gracias a este impulso, esta sugerencia, o como queramos llamarlo, del maestro José Antonio Abreu, nació la Fundación Soyjar en el año 2005, en el marco de, bueno, en realidad iba a ser del marco del primer festival, pero no, fue al revés. Gracias al impulso del maestro José Antonio Abreu,
de mandar una misión de profesores venezolanos para fortalecer las orquestas acá, nació la Fundación Soyjar, también por sugerencia de él, y así es como nació tanto la Fundación Soyjar como el festival, que el festival también es algo que vamos a estar hablando, y que para quienes están viendo, y no solamente oyendo, se pueden ver nuestras remeras que dice el festival, porque este año hicimos una edición del festival que fue majestuosa. Así que bueno, así muy por encima fue el nacimiento de la Fundación Soyjar. Así fueron los comienzos acá en la ciudad de Chascomús, capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles de Argentina, y que gracias a Dios se está expandiendo por todo el país y la música que transforma vidas está llegando cada vez más a más rincones. Por lo pronto quiero avanzar ahora con otro tipo de comienzo. La obertura. Hablando de comienzos, vamos a hablar un poco de los comienzos musicales y la obertura. ¿Qué es la obertura? La obertura es una forma musical, digamos, de carácter instrumental que se utiliza como preludio o entrada de una obra de grandes dimensiones. En general, hablamos de una ópera, ¿no? Que empieza por una obertura majestuosa que solo es tocada por la orquesta, y después de esta obertura sí vienen las voces y los actores, los cantantes en el escenario, pero empieza por esta obertura y es el comienzo de una larga historia que tarda 2, 3 horas, capaz de operas larguísimas, y es como la puerta de entrada en otro universo que sí, que nos conmueve, ¿no? Hoy le vamos a presentar una de las oberturas más famosas de la historia. Se trata de la obertura de la ópera Guillermo Tell, del compositor romántico Gioachino Rossini, que compuso en el año 1829. Les proponemos escuchar un poco la obra ahora, si quieren. Perfecto. Y luego le contamos un poquito de qué es. Después desarrollamos el plan. Bueno, después de esta obertura operística, vamos a ver otro comienzo. Vamos a hablar de un compositor famosísimo, ¿no? Que todos tienen que conocer, me imagino, de Mozart, el compositor austriaco, que comenzó muy temprano con la música. Hablamos, cuando nos referimos a Mozart, de un genio de la música, porque además del violín y del piano que tocaba, compuso su primera obra a los 5 años. Así que vamos a introducirles estas piecitas de niños, ¿no? Donde se escucha la infancia y esa inocencia infantil a través de su música, que también va a ser bastante interesante para entender cómo después llegamos a sinfonías tan completas que él compuso en su vida. Damas y caballeros, con ustedes, obertura Guillermo Tell de Gioachino Rossini.
Bueno, buenísimo. Esperamos que les haya gustado esta obra y tanto como a nosotros, ¿no? Por eso les queríamos compartir. Y ahora igual vamos a contar un poco la historia de esta ópera, ¿no? Para saber qué pasa detrás de esta música tan maravillosa. Guillermo Tell es una ópera en 4 actos, ¿no? Con la música de Rossini y el libreto en francés de Etienne de Joix e Hippolyte Bis, basados en la obra de William Tell, que tiene como protagonista el legendario héroe de la independencia suiza, Guillermo Tell. La figura de este personaje es como una leyenda porque no se tiene constancia alguna de su existencia real, ¿no? Rossini se sirvió de ella para componer una ópera seria y patriótica. Esa obra es más que todo musical, artística, pero también política. Entonces, Guillermo Tell fue la última obra compuesta por Rossini, y su última ópera, ¿no? Que decidió componerla para la Ópera de París, hablando de Francia, ¿no? A cambio de una pensión otorgada por el gobierno francés. Fue estrenada en el Teatro de la Académie Royale de Musique de París en 1829 por primera vez, y la versión original fue escrita para el público parisino, siguiendo el estilo de la gran ópera de esta época, ¿no? Que era muy famosa, pero inmediatamente se hicieron varias versiones italianas y más cortas, porque la ópera francesa y la ópera italiana tienen unos rasgos distintos, ¿no? Incluso si son de la misma época. Entonces esta obra se aleja un poco del esquema habitual de la ópera de Rossini. En ella no se encuentran las cabaletas o los crescendo de su época anterior, y es por eso que la reacción del público no fue tan favorable, no recibió un entusiasmo tan grande cuando salió. Se trata de una ópera seria y de gran extensión, de impulso dramático y lírico, y se convierte a Guillermo Tell en una ópera muy romántica, porque sabemos que Rossini es uno de los compositores representantes del romanticismo musical, ¿no? Contamos un poco la historia, si te parece, de Guillermo Tell. Sí, es muy interesante la historia. ¿Quién es este? De hecho, es un poco famosa la historia. Sí, tal cual. Pero igual le recordamos para no hacer Para quienes no sepan. Exacto. Entonces, esta historia se desarrolla hace muchísimo tiempo, en la Edad Media, cuando los cantones suizos, sometidos por los Habsburgo, que era como un grupo de gente aristocrática, se levantaban en una lucha de independencia. Según ese retrato popular, Guillermo Tell era un habitante de Burglen, en el centro de la actual Suiza, famoso por su puntería con la ballesta. Hacia 1277 provocó al gobernador del cantón de Uri, Hermann Gessler, negándose a inclinarse ante el símbolo de la autoridad del imperio, un sombrero colocado en lo alto de un poste que estaba clavado en el centro de la plaza principal. El gobernador decidió castigar la afrenta y, aun a sabiendas de la fama de buen tirador de Tell, le obligó a disparar a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo menor. Si acertaba en el blanco, le concedería la libertad, pero si fallaba, sería arrestado. Ese era un desafío enorme que si escuchan la ópera lo pueden escuchar en la música de Rossini y por supuesto escucharlo en el libreto pero Tell al final disparó y acertó la manzana porque él era muy buen tirador. Y el gobernador le preguntó entonces por qué había preparado 2 flechas, si tan solo podía haber lanzado una, a lo que Tell respondió que de haber errado habría disparado la segunda flecha contra él. Entonces Gessler ordenó arrestar, por supuesto, al insolente y llevarlo a la cárcel. Pero durante el traslado en barco, a través del lago de los 4 cantones, se desencadenó una violenta tormenta y Tell aprovechó la confusión para escapar. Luego de esta historia, ¿no? Que él también tuvo un poco de suerte con esta tormenta, se dirigió al castillo del gobernador, situado en Kuznan, otra provincia suiza, y cuando Gessler llegó, lo mató con la segunda fecha, y la ópera termina con un importante canto a la libertad, que esa historia, al final, gracias a esta leyenda, se convirtió en el mito de la independencia del pueblo suizo a finales del siglo XIII. Después de esta ópera, entonces, viene el silencio y Rossini vivirá más de 30 años tras su estreno, pero no realizó ninguna aportación más al campo operístico. Se ha especulado un montón sobre esto, dando diversas razones sobre su retiro,
pero hoy en día sigue siendo un misterio. Así que hablando de los comienzos en este programa a través de esta obertura, también nos podemos referir al final de la carrera musical de Rossini. Un lujo, me encantó, me encantó. Bueno, gracias por traernos esta Un placer. maravillosa historia. A continuación vamos a escuchar una entrevista que le hemos realizado al maestro Mauricio Weber. Es el nuevo director académico de la Fundación Soijar. Así que hablando de comienzos, Mauricio está comenzando un nuevo periodo, un nuevo rol en lo que tiene que ver con justamente ese lugar de dirección académica. Así que esperemos que disfruten mucho de la entrevista, que la verdad que está bastante interesante todo lo que dijo, me pareció súper rico y me entusiasma mucho que llegue este momento. Con ustedes, el maestro Mauricio Weber. Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos con el nuevo director académico de la Fundación Soijar, Mauricio Weber. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar sobre este hermoso proyecto de Soijar que todos esperamos que siga creciendo de acuerdo a nuestras expectativas, ¿no? Así será, Mauricio, así será, y es un lujo que puedas estar con nosotros. Bueno, como bien dije recién, Mauricio, sos el nuevo director académico de nuestra querida fundación, reemplazando a la gran Marcela Méndez. Me gustaría que nos cuentes un poco en qué consiste este rol que para nosotros es fundamental. Sí, bueno, estuve acompañando mucho a Marcela, a quien conozco hace muchos años. La coincidencia es que ella es de Entre Ríos, Paraná, mi esposa también, se han conocido en épocas de estudio, así que teníamos una confianza para estar siempre en contacto y seguir toda su labor como directora. Eh, digamos que en este caso va a ser una continuidad de lo que ya ella inició y lo que ya se venía trabajando hace tiempo en Soijar. Eh, el festival de Soijar Chascomús, de hace muy poquito, hace 2 semanas, nos mostró un reflejo de todo lo bueno que tenemos, todo lo positivo que tenemos en Soijar y por otro lado todo lo que también necesitamos, como dije al principio, en crecimiento y precisamente siguiendo lo que es una función académica, me permitió observar mucho a todos los chicos, tanto a los juveniles como a los infantiles, porque afortunadamente pudieron venir de todo el país, fue como sabemos, un festival federal y ya digo, nos permitió ver cómo están frente al proyecto, frente a su actuación en la orquesta, sus necesidades, sus ambiciones, eh, sus actitudes en la orquesta, en los talleres. Tuvimos la oportunidad de hacer academias también, con lo cual pudimos tener clases personalizadas el día domingo. Y bueno, ya digo, fue un reflejo de todo lo que tenemos, de todo lo bueno, de todo lo positivo, y también podemos hacer una reflexión de todo lo que necesitamos para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Yo digo que aprendemos, pues ya hablamos de los chicos, aprendemos también mucho los profesores, y esto desde que yo empecé a dar clase, siempre tuve la certeza de que en una clase es algo compartido, un crecimiento compartido entre profesor y alumno, entre docente y alumno, y ambos aprendemos de la experiencia que es tener una clase. Por ahí lo que nos pasa es que nosotros recorrimos más camino y podemos llevar a los alumnos por el camino más adecuado para sus necesidades, pero ya tanto en una clase como nos pasó también en este festival, todos aprendimos mucho y aprendemos de los chicos, aprendemos de los colegas, de los directores, y siempre es una experiencia que nos deja un saldo positivo para seguir adelante. ¿Sí? Bueno, está buenísimo, Mauricio, que lo puedas ver así, que nos lo pueda compartir, porque
el festival sin lugar a dudas fue una excelente experiencia para poder desarrollar todo lo que viene después. Y hablando de clases y de comienzos, me interesa preguntarte también cómo fue, cómo conociste Soijar, cómo fue el nacimiento de este vínculo entre Mauricio Weber y la Fundación Soijar y lo que es todo el sistema de orquestas escuela. En realidad, esto empezó hace 20 años. Yo, si bien la orquesta Escuela de Chascomús comenzó en el año 98, yo no la conocía. Es decir, yo viviendo en Buenos Aires, por ahí estaba muy como lo que pasa en la vida de Buenos Aires. Estaba tocando en la Filarmónica, Conservatorio, y no estaba muy enterado de la Orquesta Escuela de Chascomús, y fue una casualidad, y hubo una convocatoria para un concurso docente, y yo personalmente en esa época solo tenía clases particulares con alumnos privados, y fue una época que empecé a ver instituciones. Entonces me interesó, fui, y en ese momento la orquesta escuela funcionaba en el conservatorio exclusivamente los días sábados, y bueno, y ahí empecé a dar clases, y empecé a conocer lo que era el sistema de orquestas escuela. Sí, sabía lo que pasaba en Venezuela, pero no estaba yo personalmente en contacto con conocer el sistema. En realidad me interesó mucho, Chascomús fue un lugar que me gustó desde el primer día. Me sentí cómodo, me sentí atraído por todo lo que pasaba ahí, tanto con los chicos, que eran muchos menos que los que hay ahora. Era un grupo de 20, 30 chicos más o menos, y solo había cuerdas en ese momento, y bueno, todo lo que compartía con los profesores en esa época, que algunos nos reencontramos ahora en el festival después de mucho tiempo, y todas las ideas de Valeria. En realidad me sentía cómodo, y todas las semanas tenía mucha expectativa de ir a dar clases. Eso duró prácticamente 2 años. Después, por cuestiones personales, no seguí yendo, pero siempre me han invitado a los festivales, a dar clase. Y en realidad, posteriormente, ya cuando yo volví a dar clase en Chascomús en el año 2016, ahí entré en contacto con Soijar, y con una propuesta que seguramente a partir de la Orquesta Escuela de Chascomús se fue ampliando, se fue difundiendo, y bueno, me encontré con un proyecto realmente muy lindo, con un proyecto de, de compartir experiencias, de compartir experiencias tanto musicales como humanas, que es muy importante, porque nosotros en Soijar, también en las clases de diplomatura que tenemos, hablamos mucho de lo que es el vínculo, y el vínculo en todos los sentidos, no solo en las clases personalizadas con los alumnos, el vínculo en el taller con el tallerista, y el vínculo entre los propios chicos, y por supuesto dentro de la práctica orquestal también. Eh, Esto me quedó muy claro en una conferencia que creo que fue la primera que dio el maestro Abreu en Buenos Aires, donde explicó el sistema de orquestas, y no recuerdo exactamente las palabras, pero me quedó muy grabado como que era una pequeña sociedad donde todos aprendíamos cosas de la vida en esa sociedad, donde había que compartir, ser solidario, y yo creo que eh, es el sistema para mí en cuanto a la enseñanza musical. Yo pasé por otros sistemas, el sistema más perfecto, aunque puede tener sus pequeñas imperfecciones, pero en cuanto a lo que es lo grupal, lo social, es muy rico. Y por supuesto que nuestra máxima expresión ha sido en el último festival, donde tuvimos muchísimos chicos, muchísimos profesores, y en realidad, más allá de un trabajo que fue excelente en cuanto a talleres, conciertos, yo creo que la cuestión humana ha sido
muy fundamental. Los chicos se han hecho amigos, han compartido, y vi cosas que no salen tanto en los conciertos, pero sí un poco en la cocina, antes de los conciertos o en los talleres, mucha solidaridad, muchas ganas de que el otro se sienta bien, ¿no? Tanto de parte de los profesores como de parte de los alumnos, así que fue muy, muy satisfactorio en ese sentido, como que si hablamos de valores, los valores que nosotros podemos pensar a través de tocar un instrumento, de lo que es la sensibilidad, desarrollo de aptitudes, promoción, pero el valor de lo que es como personas, ser buenas personas y ser solidarios, y ayudar al otro, todo eso se vio muy de manifiesto en el festival. Así que eso nos ha dejado como que todavía seguimos viviéndolo de alguna manera, ¿no? Es muy fuerte lo que estás diciendo, Mauricio, y es muy importante, porque no se trata solamente, ¿viste? De hacer música, de aprender a tocar un instrumento y ya. Somos parte de una gran sociedad, puede ser una dimensión comunitaria, como ofrece la dimensión de la práctica orquestal, y eso se refleja en la sociedad, y lo que mencionabas también de la charla del maestro Abreu es súper, súper importante. Me nace otra pregunta a raíz de todo esto. ¿Tenés algún objetivo así que nos quieras contar en tu nuevo rol para el desarrollo durante el año? Sí, por supuesto. Esto no es solo a nivel personal, sino es siguiendo con la línea que hablamos de compartir. Yo hablé mucho con todos los profesores, es decir, nos juntábamos en el desayuno, y era rico porque profesores que mm, o no conocían antes Oijar. De repente tengo una anécdota un poco cómica, que vino el solista de la Orquesta de Córdoba de flauta, y él, tuvimos intercambio de mensajes durante un par de días, y después de todo lo que arreglamos, de que él iba a dar clase, me dice, sí, pero nunca me dijiste qué es Soijar. Le expliqué, y bueno, después se lo expliqué después cuando nos vimos el sábado también, y después, bueno, fue muy, muy, muy llamativo eso, ¿no? Que no le había dicho realmente qué significaba Soijar, le había hablado de todo. Pero bueno, eh, te digo, a partir de todas estas charlas que tuvimos con los profesores, inclusive con el maestro Baldini, que él dirige orquesta, pero que conocía el proyecto, pero nunca había estado trabajando, yo creo que hay un punto fundamental que que es lo que yo recojo de todo lo que hablé con los profesores y por mi visión también, que es, bueno, apuntar mucho al mejoramiento del estudio personal de los alumnos, ¿no? Es decir, es un punto donde tenemos mucho para trabajar. Nosotros hablamos siempre con Valeria de enamorar a los chicos de la música, enamorarlos de instrumento y enamorarlos de cada una de las prácticas, de la práctica orquestal. Yo creo que en eso, tanto ahí como en los talleres, los chicos en general están enamorados de eso, pero en las clases personalizadas hay como una... No es que no estén enamorados, diría que tienen que poder integrarlo a toda la actividad de, de lo que es su estudio. Digamos que ellos están muy bien en el taller, están muy bien en la orquesta. La clase, ya sea personalizada entre dos o tres chicos, o lo que puede ser una clase con uno solo, bueno, ese material lo tienen que trabajar especialmente. Yo, por ejemplo, este año ya con mis alumnos tengo una estrategia de llevarles un material que tiene un plazo flexible, por supuesto, para cumplir. Y aparte una cosita que hablé con los profesores y que, por ejemplo, el lunes ya lo había hablado con Pablito Lavanda, profesor de violín, y que le pareció muy bueno. Ellos a veces todo su material de taller, de orquesta y de clases lo tienen todo en un mismo folio mezclado. Es una cuestión práctica esta. Yo les hice un cuadernillo aparte de la clase personalizada para que no se mezclen. Bueno, esto es lo que tenés que cumplir con las clases, y también en el taller cumplir con esto y con la práctica de los pasajes para la orquesta. Pero bueno, porque necesitamos
que haya un crecimiento técnico de cada uno para que se refleje después tanto en el taller como en la práctica orquestal. Entonces, ese es el primer objetivo, de que cada profesor de clase personalizada trate de buscar estrategias para que haya de a poquitito un plan cumplido en las clases personalizadas. Yo lo primero que hablé con los profesores y que estábamos de acuerdo en poner en práctica, ¿no? Fantástico, fantástico. De hecho, mira, justamente ayer en el taller de filo le decía a los chicos, les aclaraba cada espacio, tal día clase personalizada, ahí trabajamos lo propio, hoy es taller, hoy trabajamos tal cosa, y así sucesivamente, porque es muy importante que lo tengan ordenado y que sepan qué es para cada espacio, justamente para desarrollar de la mejor manera posible, así como lo estás mencionando. Y me ganaste con esto que me contaste la anécdota, porque era la siguiente pregunta que te iba a hacer, así que genial. Genial. Bueno, lo último que te quiero preguntar, Mauricio, ya para dejarte tranquilo y agradecerte, por supuesto, por todo lo que nos estás compartiendo, es para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué mensaje te gustaría dejarles después de semejante trayectoria de ser uno de los chelistas que tanto han pasado durante que han tenido una trayectoria tan importante en el Teatro Colón y que tienen una experiencia enorme y que bueno, ahora parte, como venimos hablando, director académico de la Fundación del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, con todo este respaldo que bien merecido y ganado tenés, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia? Eh, Mira, el mensaje, qué sé yo, uno siempre refleja las cosas que le pasaron a uno, ¿no? Eh, yo hablaba, por ejemplo, de EPAS en la Filarmónica de Buenos Aires, que es una orquesta y que cada vez suena mejor y que hay muy buenos músicos y que es más difícil entrar porque el nivel cada vez es más alto, pero hay cosas de organización, por ejemplo, para las cuerdas, que muchas veces los arcos no están en orden, o que bueno, hay cosas no se organizan los ensayos, no se sabe qué se va a programar en cada ensayo. Bueno, creo que eh, el mensaje es que tengamos orden primero, digamos, un mensaje de responsabilidad, ¿no? Que tengamos orden en todo lo que hacemos, tanto en la práctica orquestal, en el taller, en las clases, y el orden tiene que partir de nosotros, de los profesores. Si nosotros tenemos orden, vamos a transmitir orden a los alumnos y a orden a nuestros colegas. Orden me refiero a pautar las actividades, a tener una idea, un poco, lo digo, yo soy fanático del fútbol, me encanta el fútbol, ya lo saben, y cuando un técnico programa bien el partido, normalmente el resultado puede ser, no, puede ser porque es un juego, ¿no? Pero en realidad uno nota que el equipo sabe jugar a algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que copiar eso un poco y tener como un orden y una táctica o varias tácticas para que después acá no jugamos con nadie, acá realmente es el resultado de lo que nosotros hacemos. Eso como cosa general, y te agrego una cosa que, bueno, tengo que tener una charla con Valeria, que es la directora de Suijar, para enterarme un poquitito de cosas que yo todavía no sé, no conozco todas las orquestas todavía, aunque conocí un poco en el festival, pero quizá hay necesidades como porque hubo un concurso de instrumentos, pero hay necesidades de profesores, necesidades de clases en orquestas que por ahí están lejanas a Buenos Aires o a Chascomús, y que bueno, nos tenemos que enterar de qué necesita cada una, eso más como un mensaje es como una necesidad que tenemos. Y la otra, que es lo más importante, seamos solidarios, ayudemos, seamos felices en todo lo que podamos, seamos positivos, trabajemos, escuchemos música, ¿no? Que muchas veces nos ha pasado en el festival que le preguntamos a los chicos si conocían las obras y por ahí, bueno, si vamos a tocar una obra, escuchémosla, es decir, vivamos la música como dentro de nuestras vidas, ¿no? No como algo que está afuera, ¿sí?
un mensaje fundamentalmente te diría, de paz y amor, y ya te digo, responsabilidad en el trabajo, y gozar de la música y relajarnos un poquitito, ¿no? Bueno, Entre todo. fantástico, fantástico. Mauricio, te agradezco profundamente, profundamente, me parece muy, muy interesante todo lo que dijiste y ojalá que le llegue a muchas personas. Bueno, Juani, te agradezco por la oportunidad, también a Dafne, bueno, a toda la familia Soijar, y una pequeña aclaración, la palabra director, ¿no? Para mí, en este caso va a significar, bueno, estar en contacto con todos los maestros y ver todas las necesidades que cada uno tiene y todas las propuestas y experiencias para que entre todos podamos, ya te dije como al principio, seguir creciendo y seguir siendo lo mejor posible cada uno de nosotros. Fantástico, fantástico. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, gracias a vos. Gracias. Bien, ahí estábamos con la entrevista a Mauricio Weber, una hermosa entrevista larga, pero muy, muy rica, muy interesante. Y bueno, vamos a seguir ahora hablando de uno de los precursores del periodo clásico. ¿De quién se trata? ¿De quién se podría tratar? Del compositor, que si le preguntas a cualquier persona en la calle si se puede citar un compositor, seguramente le van a contestar Wolfgang Amadeus Mozart. Este compositor austriaco que empezó muy temprano su carrera musical, es el famosísimo y único que compuso su primera obra en el 1761, y que tenía en esta época solamente 5 años. Imagínense a los 5 años componer obras para teclado, ¿no? Parece como fantástico, tan jóvenes, con un don. Bueno, justamente es uno de los grandes genios, ¿no? No cualquiera ha logrado lo que logró él y es algo fantástico y sumamente hermoso. Claro, y Mozart, bueno, su triunfo y sus cualidades musicales no salen tampoco de la nada. Hay que mencionar que viene de una familia de músicos, ¿no? Que su padre Leopoldo Mozart era un gran violinista austriaco que trabajaba en la corte del príncipe de Salzburgo, ¿no? Y que llevó a Mozart en una gira por Europa cuando era joven para ir a tocar en las salas más grandes de Europa y así empezar a construir sus cualidades, sus capacidades musicales, ¿no? Y conocer un poco las cortes europeas, para tocar en la corte francesa, en la corte de Inglaterra, por ejemplo. Y eso era muy común en su época, en la época clásica, que para que salgan los buenos instrumentistas y para hacer conocer a los instrumentistas, empezaban muy jóvenes, gracias a unos padres que lo podían permitir económicamente y de tiempo, y que tenían una red de músicos en Europa, y sí, así se construyó su carrera. También hay que mencionar que, bueno, esa primera obra que compuso a los 5 años es un minuet para teclado en sol mayor, ¿no? Que es una pieza cortita de 2 minutos, muy sencilla, que al escuchar no se nota, o sea, sí se nota que es muy joven, que es un niño que lo compuso, pero igual parece increíble que un niño tan joven pueda componer una pieza bastante compleja para su edad. Hay que mencionar también eso, un hecho menos conocido, que se trata de su hermana Mozart. Mozart tenía una hermana mayor que tenía 5 años más que él, que se llamaba, su apodo era Nanner Mozart, que era pianista. Y era una pianista muy talentosa también, pero en esta época el patriarcado, digamos, era aún más fuerte que hoy y había que elegir entre los hijos, ¿no? Pero Nanner Mozart, la hermana, no era menos talentosa que Wolfgang, para nada. Lo que pasó es que ella desarrolló sus cualidades de pianista hasta un punto muy alto y después le enseñó a Mozart también. El papá le enseñó el violín, la hermana le enseñó el piano y después tomó clases particulares con otros profes, ¿no? Y la hermana de Mozart eligieron para ella que ella se retire un poco del escenario para dejar a su hermano subir y tener la carrera y la fama que hoy tiene. Pero hay que precisar que Mozart ha compuesto muchas piezas para teclado pensando en su hermana y que también no es por casualidad que es el primer minuet que haya compuesto
es un minuet para teclado, porque seguramente haya visto a su hermana tocar en su casa. Entonces, no sé si quieres añadir algo sobre... No podría añadir nada más después de todo esto, de toda esta introducción maravillosa que has hecho. Sumamente importante difundir esto y que todo el mundo sepa que, que no se trata solamente de compositores hombres a lo largo de la historia de la música, sino que hay una cuestión un poco tapada de las compositoras femeninas, pero que hay que destapar y que han hecho un trabajo magnífico, y es el caso, como dijo Dafne, de la hermana de Mozart. Así que a continuación, bueno, presentanos qué Sí, entonces vamos a vamos a escuchar las 3 primeras composiciones de Mozart, que a los 5 y 6 años empezó, ¿no? A componerlo. No, me dice Juani que vamos a añadir especialmente para una cuarta composición. Entonces vamos a escuchar el K1, K2 y K3 y K4, según el catálogo de Köchel, que numeró todas las obras del compositor austríaco, así con números, y esas son las primeras de las primeras que salieron de la mano de Mozart. Maravilloso.
Bueno, bienvenido Luis Castro. Acabamos de escuchar las 4 primeras obritas de Wolfgang Amadeus Mozart. Espero que te guste, Luis Mozart. Con eso te recibimos. Bueno, muchas gracias. La verdad que como violinista, Mozart es algo que nos atraviesa, mira, sí lo habremos soñado. Bueno, me alegro un montón, me alegro un montón. Bueno, les cuento, Luis, es un referente que tenemos proveniente de la ciudad de Catamarca, pero que abarca todo el país y cada vez que le preguntás sobre una persona de cultura de alguna parte del país, te dice, ah, sí, yo lo conozco, esa persona se conoce a todo el mundo, es increíble y trabaja súper bien, o sea, está en la creme de la creme. Así que estamos muy felices de que se sume al equipo este año, se suma al equipo de un poco de lo que es dirección. También no trabajamos mucho con etiquetas, por eso me cuesta un poco mencionarlo así, pero se suma al equipo de dirección y por eso también, como nuevo comienzo, como un comienzo, la temática de este programa son los comienzos, así que por eso está Luisito acá y bueno, espero que primero te deseo nada, que te salga una maravillosa gestión y segundo, preguntarte un poco cómo estás y cómo te sentís con ¿en qué consiste tu nuevo rol y cómo te sentís con este nuevo rol? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, la verdad que genial este programa que está creciendo un montón, ¿no? O sea, hablábamos un poquito con algunos amigos, me decían, mira, la verdad que al principio solo lo escuchábamos en Chascomús y después lo escuchamos en un montón de provincias, así que está bueno eso. La verdad que a mí me... Pero por otro lado, sí contarte que para mí es, a ver, son dos palabras las que a mí definen este nuevo rol. Primero que es un honor muy grande, por un lado, por todo lo que representa Soijar para mí en mi vida y en mi formación académica, digamos, como bien vos decías, Juan, y yo soy de una provincia en la que todo lo que tiene que ver con el desarrollo orquestal particularmente, ni que hablar con la metodología de enseñanza que se utiliza, es muy incipiente y todos los días es construir, es enamorar, es convencer de que estas cosas son posibles, pero por el otro también una gran responsabilidad, ¿no? Con lo que implica para mí poder compartir y aportar. Siempre ese es como el rol, ¿no? En el que estoy, el de poder aportar. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Luisito, contanos un poco tu historia con Soijar. ¿Cómo comenzó tu historia con Soijar? Bueno, eso es muy loco, porque la verdad que yo estudiaba violín en el Conservatorio Provincial de Catamarca. Eh, Creo que estaba en tercer o cuarto año de violín. Y bueno, vi una convocatoria, esto te hablo 2014. Vi una convocatoria de una orquesta juvenil que se estaba conformando, que se llamaba Juana Zurduy, que me pareció muy interesante porque era distinta a las otras convocatorias que había visto. Y dije, bueno, me inscribo, me sumo. Y me llegó un mail diciendo, bueno, genial, necesitamos que mandes un video y demás, como para pasar algún tipo de filtro técnico. Y lo pasé y de repente estaba viajando solo con mi violín a Jujuy, donde se hizo el primer concierto de la Juana Zurduy en ese momento. Y de ese año como que no paré. Termina ese año y recibo un llamado muy especial de Valeria Tela, eh, diciéndome, bueno, mira, la idea es que en el 2015 podamos iniciar un proceso mucho más intensivo con ciertas personas que hemos mirado a lo largo de este año, eh, para, nada, venir acá a Chascomús a tener una experiencia intensiva respecto de eso. Y bueno, viste cómo es Vale, dice, pero esto, a ver, yo necesito una respuesta en las próximas 24 horas, pero tenés que saber que esto implica venir y dejar todo. Yo en ese momento estaba no solamente estudiando violín, sino que estaba estudiando ciencias económicas, yo estaba en cuarto año de contador público, entonces era, nada, decirle un día para el otro a mis viejos, che, bueno, dejo todo y me voy. Y bueno, y yo le dije que sí, entonces hay cosas que yo pienso que uno tiene que hacer las cosas que quizás no tenga una segunda oportunidad después, ¿no? Y me animé. De eso se trata un poco, de arriesgarse, de querer, de intentar. Y salió bastante bien, te puedo decir. Me alegro un La verdad montón. que sí. Che, te pregunto, ¿qué objetivos tenés? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que más te mueve tu horizonte con respecto de este lugar? Mirá, de este nuevo lugar en Soijar, me decís. Exacto. Primero, yo cuando hablábamos con Vale le dije, uno se ubica en distintos roles, en determinados lugares de la vida. Para mí el rol del aportar no es menor.
Es decir, es como uno tiene la oportunidad de brindar y colaborar en función de lo que uno fue construyendo. Y mis trayectorias no solamente van por el lado de la música, sino particularmente de la gestión cultural, de la gestión social. Y como que yo he aprendido, digamos, en ese sentido de cómo a través de la organización, a través de fomentar ciertos valores que tienen que ver con la justicia social y demás, uno puede transformar realidades. Y si a partir de un perfil mucho más técnico, quizás mi aporte puede sumar a Soijar en ese sentido, genial, eso en un sentido macro, ¿no? Como decir, institucional. Pero después, a ver, es poder aportar a todos los chicos, chicas, peques, jóvenes que tienen una historia similar a la mía, que vienen de provincias en las que los desarrollos orquestales son muy difíciles, porque no tenemos profes, porque no tenemos conservatorios, no tenemos universidades, saber que hay un sistema que trabaja para esto. Totalmente, totalmente. Bueno, Luisito, te agradezco profundamente porque su mensaje ha sido breve, porque nos queda un poquito de tiempo, pero es muy potente lo que está diciendo y es lo que todos queremos y creo que también estás acá por eso, porque buscamos todo lo mismo y nos terminamos alienando, la armonía se empieza a encontrar y se empiezan a gestar cosas maravillosas. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y sobre todo por tu energía y por tus palabras. Bueno, gracias a vos, Juan, y bueno, saludos a Dafne, que la veo por ahí. Bueno, Sí, nos estaremos viendo muy pronto, seguro. seguro. Abrazo enorme. Chao, chao. Bien, estamos con la palabra de Luis Castro, nuestro querido referente de la ciudad de Catamarca, que anda por toda la zona de Cuyo, del noreste, del noroeste, de todos lados. A continuación, y casi ya para despedirnos, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a los segundos violines de la Orquesta Juvenil Sinfónica, de la Sinfónica Juvenil Alberto Ginastera. Hola chicas, buenas tardes. Me parece que ustedes tocan como segundos violines en la orquesta juvenil de la orquesta de escuela. ¿Se pueden presentar? Soy Kimberly. Soy Daniela. ¿Cuántos años tienen? 14 las dos. Sí. Son Yo acá. casi 15. Sí. Bueno, y recién empezaron a tocar, ¿verdad? Hace casi un año. Estaba como para el año, sí. ¿Sí? Las dos juntas. ¿Nos pueden contar sus comienzos con la música? No sé, cuando yo la primera vez cuando recién había empezado, me había emocionado poder haber escuchado toda la orquesta tocando y la verdad me había emocionado mucho, era re lindo escucharlo. El primer día igual dio miedo, como me acuerdo con el Zoom. ¿Y cómo surgieron sus ganas de tocar? ¿Y por qué eligieron el violín? A mí desde hace bastante me gustaba así cosas más delicadas, digamos, delicadas entre comillas, que son, no sé, así clásico, la música clásica ya me gustaba de antes y era muy lindo. ¿Sueles escuchar música clásica en casa, por ejemplo? Sí, de vez en cuando, es como escucho muy mixto igual. Y nada, yo en ese momento vivía cerca y quería hacer algo, un pasatiempo o algo, y empecé acá. Y además de que el violín en sí, el sonido es muy lindo, entonces nada, elegí eso. Bueno, ¿y cómo se sienten ahora cuando tocan el violín y cuando tocan dentro de la orquesta con los demás? Feliz, emocionado, es lindo, lo disfrutás bastante, aunque a veces te puede poner nervioso, depende igual, cada uno si te da nervios tocar así solo, porque hay veces que te hacen tocar así, y no sé, es lindo, lo disfrutás bastante. Sí, básicamente sabes se te ven las frustraciones, pero bueno. Y también fomentar la amistad, ¿no? ¿Ustedes se conocieron en la orquesta acá? Sí. Desde Sí. el principio. Ya desde el principio empezamos a hablar. Sí, te empezás a hablar con todos, igual no es con solo del mismo instrumento, digamos, sino con toda la orquesta te podés empezar a hablar y muchos amigos te haces. Y ahora tocan en el mismo atril, además, en la fila. Qué bueno. Y ahora última pregunta, ¿qué consejos podrían dar a las personas que quieren empezar a tocar un instrumento? Que se animen nomás. Si realmente tienen ganas, intenten, después se fijan cómo van, si quieren seguir o cosas así, pero que se animen. Y no sé, hacerlo todo a su tiempo, digamos, que no te tengas que estresar y tampoco hacerlo todo así, pero que te salga y lo disfrutas más. Bueno, muchísimas gracias, chicas.
No, de nada. Comienzo. Maravilloso. Bueno, ya nos estamos despidiendo de este programa que se pasó volando y de una manera muy, muy, muy interesante. Yo lo he disfrutado un montón, espero que vos también. También, sí, como primer programa ha sido precioso y gracias por escucharnos. Por supuesto, también queremos dar las gracias a Jenny, que está del otro lado, pasando todo, haciendo una técnica impecable, a Luis Borsones, que nos permite este espacio a través de la ABM, Asociación Civil, a la radio Los Locos de la Azotea, que desde hace un año nos permiten la posibilidad de tener este programa radial. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves a las 16 horas, ¿con qué? Con un nuevo tema. Hoy se trataba de los comienzos y la próxima semana hablaremos del tema de la fiesta. Así que bueno, será una fiesta también el próximo programa. Gracias también, Dafne, por la maravillosa música que has traído y toda la información espectacular que hace tan rico a este programa. Esperemos que tengan una hermosa tarde y un hermoso fin de semana. Hasta la próxima. Hasta el jueves.